Día 8. Un gozo que produce humildad. La carta a los filipenses es conocida como la carta de la cautividad. En ella Pablo expresa todos sus sentimientos y desde lo más profundo de su corazón les habla a los filipenses. Expresa gratitud, expresa exhortación. Tiene un himno muy hermoso dentro de sí, que es en el capítulo 2, versículos del 5 al 11. Sin embargo, comenzando desde el capítulo 1, podemos observar a un Pablo lleno de humildad para dirigirse a los filipenses. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo y Timoteo habían entendido que el llamado que el Señor les había hecho había sido un llamado a ser siervos. Un llamado que les había colocado más allá de ser apóstol o ser un evangelista, a ser trabajadores del reino de Dios. Ellos reconocieron que eran siervos de Jesucristo y por lo tanto siempre estaban dispuestos a hacer su voluntad, aunque esta voluntad le causara prisiones. Era por el gozo en el Señor Jesucristo que ellos disponían de su tiempo para hacer la voluntad de Dios. También ellos habían comprendido que su libertad en Cristo era una esclavitud bajo su señorío. Jesucristo les había brindado salvación, pero para que les sirvieran. Y los esclavos naturalmente no tienen opción de hacer otra cosa. Es probable que un trabajador pueda renunciar a su trabajo, pero un esclavo, o para un esclavo, es imposible. Ellos no tenían autoridad propia. Es por eso que toda la autoridad había sido dada por Dios. Y es por eso que nosotros hoy en día podemos ejercer un servicio de acuerdo a Cristo. Pero también Pablo en esta carta expresa que somos parte del pueblo de Dios, somos parte de un pueblo redimido, un pueblo lleno de esa esperanza, de esa gracia que había prometido Dios en el Antiguo Testamento. Y nos recuerda que como pueblo de Dios somos llamados a ser santos. En el versículo 1b les expresa todos los santos en Cristo Jesús. Y santo quiere decir que fuimos apartados por Él. Pero no solamente apartados, sino que aunque fuimos apartados, fuimos consagrados para Dios. Esto quiere decir que no hay en nosotros ninguna otra forma de actuar o de vivir que no sea para Dios. Pablo, a través del gozo, había entendido que tanto él como sus hermanos eran iguales, de santos y consagrados para Dios. Pero también eran llamados a ser parte del cuerpo de Cristo. No había jerarquías en medio de ellos. No había niveles en medio de ellos. Sino que todos estaban representando las responsabilidades del reino. Había diáconos, obispos, el apóstol mismo escribe y le escribe a los santos, pero todos bajo una misma línea recta en la cual había amor y humildad. Pero también este saludo de Pablo y Timoteo a los filipenses realza el poder de Dios y el señorío pleno de Jesucristo. Y nos muestra que a través de Dios y de su Hijo Jesucristo hubo una gracia derramada, hubo un regalo no merecido, un regalo que usted y yo no teníamos que recibir, pero lo recibimos por su amor y por su infinita misericordia. Pero también a través de la paz, a través de esa paz fuimos justificados. Hoy en día estamos en paz con el Señor. Y esto debe producirnos mucho más gozo. Esto debe producirnos mucha más felicidad, pero no felicidad de acorde a las circunstancias, sino una felicidad de acorde al gozo del Señor. Justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios, le escribe Pablo a los romanos. Ahora, teniendo paz con el Señor, reconociendo que somos santos y fuimos apartados,
teniendo en cuenta que recibimos de la gracia y de ese regalo no merecido, ¿qué motivo tenemos para no estar gozosos? Pablo, aún en medio de la cárcel, del peligro de muerte, les dice que se va a regocijar en Cristo. Hermano, es un momento precioso para reconocer que nuestro gozo va anclado a todas las cosas que ya Jesucristo hizo por nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio, gracias por tu señorío, gracias Señor por tu misericordia, por tu gracia, gracias por hacernos tus siervos y gracias porque hoy día podemos decir que fuimos apartados y consagrados para ti. En Cristo Jesús, sigue obrando en nuestras vidas y prodúcenos el gozo necesario. Amén y amén. Dios les bendiga.